¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Prensa? Prensa. ¿Cómo que prensa? Sí, mira. Aquí estoy prensando. Prensa. Bueno, habrá que ir para allá, ¿no? Me pondría nuestro Winstopper de Low Cost Sailor. Ese que no vendemos. Que no vendemos, pero hace demasiado calor. Hace demasiado calor aquí, hace demasiado calor. De momento creo que vamos a ir así. Hala, vamos para allá. Bueno, el Mediterráneo, ¿no? Ya, esta es una charca. Hombre, la verdad es que se le ve muy calmado, ¿eh? Y aquí cuando sube la marea no tienen problemas. Mira, nuestro hotel. Sí, ¿no? Ah, no es nuestro hotel. No es nuestro hotel. Esta gente con estos barcos que están ahora trabajando, dices Ahora tú. mismo están trabajando como locos. Ahí, han madrugado y todo. Los dueños de estos barcos han madrugado. Pero igual Vive es- mejor la tripulación que los dueños, te lo digo yo. ¿Tú crees? Sí. Y son adictos a trabajar y no saben qué hacer con el dinero que tienen. ¿Qué te parece la sorpresa que tengo para mi mujer, eh? ¿Tú crees que en este se animará ella a venir a navegar? No lo tengo claro, ¿eh? ¿La convenceré para dar la vuelta al mundo? No le va a gustar el... ¿Por qué? No le va a gustar el color de los sofás. ¿De los sofás? Nada, pues lo descarta, eso ya lo descarta. No le va a gustar el color de los sofás. Nah, no me Eso convence. es. Para ahora no me gusta. Bueno, ya estamos. Me acuerdo que me dijiste hace un par de años, pues algún día iremos al Salón Náutico de Barcelona. Pues ya ahí estamos, ¿eh? Ahí Mira, estamos. mira, esto me llamó mucho la atención. Es más grande que yo. Un motor más grande que tú. Un motor más grande que yo. Joder, además es que les hacen hasta bonitos estos cabrones, ¿eh? O sea, este es el juguete que tú quieres. ¿Me compras uno? No. Esto es muy premium. ¿Eh? Viene con el coche, o sea que... y eléctrico. Esto ya lleva las baterías como un Tesla. Buenos días. Y aquí tenemos a la gente de SVB. Por favor, comprad. Comprar. Que esta gente no viene aquí gratis, que les ha... Oye, que han venido desde Alemania ahí. Hemos tenido que vender tus cosas, así que... Sí. Imagínate, y los coches, los cuatro han venido en un Volkswagen Polo desde Alemania. Pasapalabra náutico. Empieza por la A. Cabo o cable que sirve para sostener, mantener horizontal o en ángulo determinado la botavara, el tangón o alguna otra percha. Amantillo. ¡Correcto! Wow. Pasapalabra náutico. Empieza por la B. Palo con punta y gancho metálico en un extremo que sirve para tomarse o abrirse al atracar o desatracar la embarcación. Palo con gancho.
Bichero. ¡Bichero, correcto! Que me quedo blanca. De verdad. Bien, pasapalabra náutico. Empieza por la G. Caer la proa hacia una dirección distinta de la que tenía anteriormente, ya sea en navegación o estando el barco amarrado. Viñada. ¡Correcto! No estaba seguro. Pasapalabra náutico. Empieza por la T. Canal de YouTube con título en inglés de apuesto e ingenioso navegante que muestra sus experiencias náuticas con habilidad, gusto y buen humor. The Low Cost Sailor. ¡Bien! Alguien que lo ha dicho bien por fin. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? A ver cómo lo ves, ¿eh? A ver cómo lo ves. Para mí este, ¿vale? Para mí este y para ti aquel. ¿Vale? Vale, ¿tienes un boli? No. Es que voy a tachar aquí low y voy a poner high. The ¿vale? High Cost Sailor. Y ya podemos subirnos en cualquiera de estos. Ya te digo, allí en Raus necesitamos por lo menos 4 atraques para meter un trasto de estos. Madre mía de mi vida. ¿Vamos a ver alguno? Sí, vamos a ver Venga. qué hay. Este chico, David, yo creo, a mí me suena de algo, ¿eh? No Pues sé. a mí menos, ¿eh? Hombre, te con digo. los futboleros que eres tú, Con David. lo aficionado que yo soy al fútbol, ¿eh? Joder. ¿Sigue el barco? Sigue el barco. A ver. Bueno, mira, esto ya es otro nivel. ¿Vale? Que es... A mi mujer la convenzo más fácil de viajar en una cosa de estas. La otra cosa es Claro, claro. conseguirlo. Oye, ¿qué pasa? Que no se acaba nunca este barco que... Mira, David, este para mi padre, ¿qué te parece? Papá, seguro que nos estás viendo. ¿Este qué te parece? Mira, y tiene tejado, que te puedes ahí te puedes llevar ahí desde arriba. A ver, papá, ¿nos lo llevamos para Santander o qué? Pero bueno, eso vale para ir a pescar ahí enfrente, en el páramo. Eso es muy grande para mí. Además, tu hija Elsa me ha dicho que no se puede vender el trastolillo. David, aprovecha que es el stand de la Armada. Pregunta a ver si nos dan un paseo en submarino o Ah, algo. un submarino, ¿Qué hay que oye. hacer? Un paseo no, pero yo le vendo No. un submarino. Un submarino. Somos de Low Cost Sailor, nos tendríais que vender uno de desguace. No. Este Pogo es como el de Juan, ¿no? Esto, ¿Eh? bueno, Como Juan el de tiene Juan. el Pogo 40, este es el 44. A ver. Igual. Oh. Igual que el de Juan. Le podemos mandar un mensaje. Le mandamos a Juan un mensaje. Sí, sí. Juan, ¿qué haces en un Pogo 40 pudiendo estar en un Pogo 44? Todo lo que he visto aquí es incomparable. Todo. O sea, es incomparable. Quiero decir, a ver, es reflexión, ¿eh? Esto es reflexión. ¿Aquí la gente compra barcos? Sí, a ver, gente. Lo que pasa es que no la gente como tú y como yo. Vale, o sea, somos la chusma. Nosotros somos la chusma. Nosotros somos la chusma. Vale, de aquí. vale. Vale, nosotros somos la chusma de aquí. No, te lo digo por eso, porque no he visto todavía nada que diga, pues mira, quizá si ahorro. No, igual 30 cuando vayamos años a me las lo puedo marcas permitir. normales, cuando vayamos a las marcas normales. Vale. O sea, que los hay. Hay de marcas normales. Ahora, también, mira, aquí ya estamos solo en 1.500 euros al mes, 342.000, algo así. ¿no? Sigue siendo incomparable. Bueno, cuando ya le hayan vendido 3 veces o 4, Ah, bueno. cuando sea de cuarta mano, pues ya. Visto así. Si nos puedes contar un poco qué es Excess, porque es una marca nueva, ¿no? ¿O Sí, es- muy bien. Excess, lo interesante del tema es que fue efectivamente una creación bastante reciente, de hace 5 años, aunque la gestación
de la marca tuvo lugar hace alrededor de 10 años, pero sí que fue creada por los mismos creadores que la marca Lagoon. Sí. Es decir, Lagoon, como sabemos, tiene 40 años de experiencia. Sí. Tienen cerca de 6.000 barcos ya navegando por el mundo. Es el origen de unos cuantos estándares de la industria del kata, como el puesto de gobierno en lo alto, el confort a bordo, etcétera, el flybridge. Sí. Es decir, han creado muchos de los puntos referentes del kata. Ahora bien, la misma gente que creó Lagoon se dio el gusto de crear Excess para volver al origen de lo que era el monocasco. La voluntad al crear Excess era crear un barco que fuera el eslabón que faltaba entre el monocasco de crucero y el kata de crucero. Lo que se busca es el placer de navegar y el placer de fondear. Lo mejor de ambos mundos. Sí. Tío, ¿quién es ese? Espera, me ha parecido, no lo sé. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que sale en el vídeo? Pero bueno, Bueno, ¿qué es yo, esto? pero Joan también sale en el vídeo y no le veo que se haya puesto. Yo salgo un momentito, chupo muy poca cámara. Su cacho no le has puesto, Anda, Tu pero cacho si no sois, le has puesto. si sois dos famosos. Claro, por supuesto. Unos más que otros, Hombre, aquí Aquí el compañero es los muy que, famoso, los que pintamos algo, los que pintamos Los que algo en la pintáis, vida. correcto, Claro. correcto, los que pintáis. No. Vamos. 1 año y 8 meses o algo así, ya está el barco en el agua, ¿eh? Aunque no mucho más has pintado después de esa experiencia, ¿eh? No, pero pintar fue gratificante. También sé lo que te gustó menos, ¿eh? Sí, lo que no Sí. me gustó es rascar. Tacvela es una empresa familiar que se fundó hace ya 35 años. La sede está aquí en Barcelona, lo hacemos todo aquí. Compramos el tejido, diseñamos, confeccionamos, ¿Diseñáis velas a medida? ¿Hacéis rigging también? rigging también. Intentamos dar todo el servicio de cubierta hacia arriba. Vale, a mí esto me mola, pero ¿hay que pedalear o no hay que pedalear? Esto Claro, Carlos, ¿Esto cómo- la esto gran cómo es? pregunta de Carlos, porque le pasa con las bicicletas eléctricas normales, es, ¿tiene un botón de... Tiene el botón, sí. tiene un botón de no dar pedales. O sea, es de las mías. Es la Vespino del mar. La Vespino. ¿Y eso cómo es entonces? Esto ¿Tiene es, alas este cuando barco? cuando estás navegando, O sea, la subes como al otro lado, lo ¿no? subes como en el otro lado y entonces para ti es protección y barandilla. Y cuando te bajas a pescar, Y ¿no? cuando ya estás ahí, pues es más espacio. Bueno, para pescar, puedes poner una silla ahí para Sí, pescar sí. o algo. O yo no sé, para tomar tu cubata, Para tomar tu cubata, ¿estás bien? para tumbarte, a tomar el sol. Mira ese. Ah, claro, y ahora ya lo entiendo. Y ahora va a la rampa y sube porque es anfibio, ¿no? Que no es anfibio. Pero ¿cómo que no es Que anfibio? no. Tú ves que las ruedas están pintadas. Pues si no es anfibio, vaya. De hecho, no sé si se maneja muy bien. Bueno. Hacéis diseño de velas, confeccionáis las velas y trabajáis con velerías locales de toda España para la parte de las mediciones y tal en los áreas que no cubriréis, ¿no? Vuestra propia velería cubrirá las zonas de aquí y eso. Vale. ¿Trabajáis todos los materiales? Hacemos velas de Dacron, tanto como velas de crucero regata. Por ejemplo, en Dacron nuestro punto fuerte son los acabados. Hacemos un acabado offshore con mucha parte manual, con refuerzos puños reforzados con cuero. Y en laminados y en regata hacemos todo tipo, desde light skin hasta laminados de crucero. De hecho, actualmente tenemos un barco que ha sido campeón del mundo en ORC A2. Estamos haciendo enrollador eléctrico para esta gama de velas. ¿Dónde estamos, tío? Hace un minuto estaba en Barcelona y ahora estoy aquí. O sea, deja de hacerme esto, tío, que es moverse ahí para adelante y para atrás. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el salón náutico? Intenso. Yo diría que intenso. Nos desbordaron un poco la visita de los seguidores, encantados, yo me lo pasé a lo grande, pero al final pensábamos estar ahí 1 hora y media y estuvimos 3 horas en Y no podíamos andar. O sea, no podíamos avanzar, dábamos llegaba- 3 pasos y venía gente. Yo he flipado, con eso. Y bueno, todo el mundo decía que bueno, te va a decepcionar un poco la feria, es un poco pequeña, no sé. Yo es que soy muy de pueblo, debe ser. A mí me parecía, ¿cuántos barcos hay juntos? Y qué grandes, cuántas cosas que no me puedo comprar.
comprar. Y te puedes Una subir a maravilla. todo y... Me puedo subir. Nos dejaban subirnos a las cosas y nos dejaban ahí entrar. Y luego, pues eso, ver a los que ya conocemos, pues a la gente de Empel que nos apoyó con uno de los vídeos, estar con los de SVB, conocer nuevos posibles patrocinadores, ver las novedades. Y luego lo que me lo pasé muy bien también, porque me encantó la gente del club, del Real Club Marítimo. Que no náutico. Que no náutico, que esos son como los de al lado, pero que seguro que también son gente muy simpática, pero en la charla que di allí yo me lo pasé muy bien. Yo alucino con la gente, o sea, lo tengo que decir, y en este viaje, en otros que hemos hecho también nos ha pasado, y en este, pues más, que qué majos todo el mundo, joder. Qué agradable es la gente y qué majos y cómo nos cuidan y cómo nos quieren. La gente se porta muy bien con nosotros. Sí. Yo Así estoy que encantado. muchísimas gracias desde aquí. Sí. Yo me quedo a la duda de, ¿alguien compra barcos en un salón náutico? Hombre, habrá gente que compra barcos. Habrá que sí, ¿no? Náutico. Los de los primeros yates que estuvimos viendo por ahí, mega gigantes de cientos de millones, eso seguro que van al salón náutico y dicen: estos tres. Ponme este y este, que necesito auxiliares nuevas para... Pero vamos, que yo creo que es más un tema de promoción, de showtime, que se suele decir. Hombre, que no yo no tanto... creo que sea una decisión que tomes en caliente. Lo que pasa es que si estás buscando un barco, los tengo juntos en un sitio y los puedo probar, pues estupendo. El problema es que yo no estoy buscando un barco y que si estuviese buscando un barco, pues seguramente no compraría uno nuevo. Yo creo que lo que deberían hacer es el Salón Náutico de Segunda Mano de Barcelona. El Salón Náutico de Low Cost Sailor, en el que juntamos barcos de segunda mano en algún puerto y va todo el mundo ahí a verlo. Ahí está. Esto no para, octubre no para, ahora ya nos vamos a otra. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, probablemente ya haya pasado o estemos a punto de estar en el encuentro de navegantes en San Carles de la Rapita, donde el domingo damos una charla. Me está gustando eso de las charlas. Siempre ha sido muy charlatán. Sí, siempre he sido muy charlatán. Igual podemos dar charlas por ahí o invitarme a dar charlas a sitios que igual... Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis información así más activa y más al día en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Ahora, acabar de editar, que no se edita solo este vídeo.